Seguimos en este bloque 2 de Plus Energético y vamos a seguir analizando la perspectiva a corto plazo de lo que se viene para nuestro país, para Vaca Muerta, para la región, sobre todo con inversiones que están previstas. Se habla, por ejemplo, de que Vaca Muerta puede llegar a traer 27.000 millones de dólares. Estos son datos que surgen de análisis de la consultora analítica, que ha realizado en realidad un estudio, el primer estudio de impacto de Vaca Muerta, teniendo en cuenta varios factores. Por ejemplo, la estructura productiva, comercial y de servicios actual de la provincia. Y ya hay algunos resultados que permiten visualizar el enorme derrame de Vaca Muerta, no solo en Neuquén, en nuestra provincia, sino también en todo el país, haciendo una proyección a 10 años. Hay que tener en cuenta que se prevé que tengamos incentivos adecuados, que en los próximos 4 años el futuro gobierno de Fernández podría conseguir de esta manera 27.000 millones de inversiones en dólares, según un informe de esta consultora. Es necesario que se genere en la industria los incentivos adecuados. Hablamos de precios, de estabilidad, de normas claras y de la disponibilidad de las utilidades. Pero esto lo va a explicar mejor el CEO de Analítica, Rodrigo Álvarez, con quien estamos en comunicación telefónica. Aquí Jorgelina Reyente para Plus Energético. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Recién hacíamos un panorama, un pantallazo de lo que se puede esperar, prever, pensar de acá a 10 años. ¿Y estos números son reales? ¿Unas inversiones de 27.000 millones de dólares? Sí, claramente Vaca Muerta puede atraer esa magnitud de inversiones. De hecho, si uno analiza lo que se invirtió entre 2013 y la actualidad, estamos hablando de 26.000 millones. Claro. Aún cuando, digamos, había muchas más dudas sobre la calidad del recurso, el riesgo geológico hoy en Vaca Muerta ya se despejó. Sabemos que la productividad y la capacidad de producción son excelentes al nivel de los mejores players internacionales. Entonces, me parece que el desafío ahora de la próxima gestión es generar las condiciones para que Vaca Muerta, que ya es una realidad, se potencie. Y esas condiciones, como bien señalabas, pasan por, hay que tener en cuenta que esta magnitud de inversiones tiene que ver con básicamente capitales internacionales, y los capitales internacionales, cuando analizan el destino de sus inversiones, cuando analizan hundir capital en proyectos de muy largo plazo, estamos hablando de 30 o 35 años, lo que buscan es que las condiciones se mantengan y obviamente también que se respeten los precios internacionales, que no haya manipulación, que no haya un manoseo político. Estas son condiciones básicas y lógicamente, como cualquier empresa, una vez que se generan ganancias, que se pueda disponer de esas ganancias. Lo que pasó en los últimos meses a partir de las PASO generó mucho ruido en la industria y hoy sabemos que la industria está en un stand-by, y lo que se necesita para que vengan esas inversiones primero y después se genere el salto productivo, el derrame a toda la estructura productiva de Neuquén y del país, la generación de dólares por exportaciones, la generación de recursos fiscales para el Estado Nacional de las provincias productoras, todo eso viene asociado de sentar las bases. Claro. Bien, y ahora pensábamos, ¿no? Si tenemos que pensar en otros proyectos, en otros proyectos nacionales, ¿por qué se considera que Vaca Muerta es clave para el desarrollo nacional y que es el único proyecto, que no hay otro que pueda generar este tipo de inversiones en el corto plazo? ¿Hay posibilidades de que surja otro proyecto similar? Mirá, la verdad que es difícil de esta magnitud, ¿no? 27.000 millones de dólares más, como decía antes, 26.000 en los últimos años. Claramente la minería, el agro, la industria son sectores que tienen mucho potencial, pero esto está a la vuelta de la esquina. Claro. Digamos, estamos hablando de los próximos 4 años. Si se sientan correctamente las bases, estamos hablando de una gestión, en un mandato
Entonces, claramente me parece que hay una oportunidad enorme. Obviamente, digamos, entendemos que también esto depende no solo de las señales para el sector, sino que se ordene la macroeconomía. Con 2.000 puntos de riesgo país, la Argentina se vuelve inviable, de la misma forma que con 50% de inflación es muy difícil, pero digo, nosotros en algún punto creemos que ese ordenamiento macroeconómico se puede dar, se tiene que dar o se debería dar. Obviamente depende de definiciones políticas, y bueno, son definiciones políticas importantes porque tienen que ver con cómo se negocia la deuda con los acreedores, con el Fondo Monetario, qué tan rápido es ese proceso. Si la Argentina permanece fuera del mercado de crédito por mucho tiempo, los fondos no van a venir, sencillamente porque el costo de capital en la Argentina va a seguir siendo demasiado elevado y no hace económicamente rentable los proyectos. Ahora, en un mundo de tasa cero, donde se buscan proyectos con rentabilidad, y sabemos que acá tenemos una rentabilidad importante en dólares, un recurso que ya ha aprobado ser de clase mundial, bueno, hay que alinear las condiciones. ¿Cuándo va a pasar? Bueno, va a depender del gobierno. Esas serían las principales restricciones que tiene hoy Vaca Muerta, entonces. Sí, yo diría tres: el costo del capital, y después básicamente el precio, disponibilidad de las utilidades, y lógicamente que las reglas después sean claras. Sabemos que hay una intención de un proyecto que mejoraría la competitividad del sector en la medida que genera mejores condiciones, la posibilidad de amortizar más rápido los bienes de capital, el IVA que se usa en la etapa de inversión, pero digamos, esos son elementos que generan, que mejoran la ecuación. Lo definitorio es lo que tiene que ver con el precio de estas cuestiones. Cuando en la Argentina, y estoy señalando sencillamente lo que ya pasó en otros momentos, cuando YPF hace el acuerdo con Chevron para invertir los primeros algo más de 1.000 millones en Vaca Muerta, donde todavía era un proyecto y era el primer desarrollo fuera de los Estados Unidos. Claramente ahí se fijaron condiciones que marcaban esto. No hizo falta mucho más que esto para que Vaca Muerta se ponga en marcha. Rodrigo, ¿cómo ha afectado, se puede medir cómo han sido afectadas las inversiones tras las medidas que tomó el gobierno en los últimos meses, el último año? Bueno, es difícil todavía cuantificar. Lo que sí sabemos es que hubo un impacto muy fuerte en términos de empleo. Hay más de 2.000 suspensiones, y bueno, y todas las pymes neuquinas están en una situación de estrés, al igual que las operadoras, en una situación de estrés fenomenal, porque, digamos, hay que pensar, digamos, obviamente las operadoras tienen otra espalda, otra capacidad, pero para las pymes que ya vienen peleando y luchando esto desde 2018, con el primer salto de tipo de cambio, con el encarecimiento del costo financiero, o el otro salto de tipo de cambio en 2019, creo que esta última decisión del gobierno actual, que si bien se está revirtiendo porque se están liberando un poco los precios, generó una parálisis en el sector, que se trasladó y golpeó fuertemente, está golpeando fuertemente a las empresas, sobre todo a las pymes, y les genera un manto de incertidumbre muy grande, ¿no? Entonces hay un contraste entre este potencial que estoy señalando, que es real, y una coyuntura donde las empresas están totalmente ahogadas y agobiadas. Claro. Y, por ejemplo, si tuviéramos que mencionar qué necesita Vaca Muerta para poder competir con otros plays, por ejemplo, no convencionales de Estados Unidos, ¿qué podemos mencionar?
Bueno, yo creo que en una primera instancia son estas cuestiones, ¿no? Son las bases. Ahora, después cuando se inicia el proceso de crecimiento hay que tener en cuenta que la industria genera un derrame fenomenal, entonces, digamos, ese crecimiento, esas inversiones, van a traccionar demanda de servicios primero, disponibilidad de capital, ¿no? Sí. ¿Cómo hace una pyme hoy neuquina si tiene que, digamos, en el corto plazo, tiene la sorpresa favorable de que se duplican los contratos y tiene que salir a financiarlo? Hoy que no existe mercado de crédito. Digamos, estoy planteando una situación de cortísimo plazo, pero digo, podríamos plantear otras. En algunos escenarios que nosotros trazamos a 10 años, estamos hablando de que pueden venir, que se necesitan más de 190.000 puestos de trabajo nuevos en Neuquén. Digamos, esa masa de trabajadores activos, ¿de dónde va a salir? Claro. Es un desafío pensar las calificaciones, es un desafío también la infraestructura. Sí, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros pudimos identificar con este estudio, me parece que es lo interesante que tiene empezar a pensar en el largo plazo, que no es un ejercicio habitual en la Argentina, es, bueno, va a haber una atracción de inversión. ¿Cómo puede responder toda la estructura productiva? ¿Cómo puede responder los servicios, desde los servicios profesionales hasta los servicios financieros para alimentar a las pymes? Las pymes, ¿qué van a tener que hacer? Salir a buscar un socio estratégico o un socio financiero que le aporte el capital para poder enfrentar y solventar todo este crecimiento que demanda una industria que es ultra capital intensiva. El sector público, digamos, el desafío que va a generar tener un sector de actividad económica que va a crecer de manera muy fuerte, y que va a generar, digamos, también desafíos en otros sectores, pero también cuestiones que tienen que ver con los salarios, con los costos. Digo, estamos hablando de que en un escenario donde los precios internacionales acompañan y se dan los incentivos adecuados, Neuquén en 10 años se puede triplicar. Claro. Entonces, digamos, es un crecimiento que va a estresar y que lógicamente, y por eso nosotros planteamos que es un proyecto que excede Neuquén. Lo vimos en Fortín de Piedra, en el proyecto de Tecpetrol, que generó demanda de empresas de 15 provincias, más de 1.000 empresas. Los principales, digamos, contratistas estaban en Buenos Aires. No estaban, de hecho, en Neuquén, ¿no? Obviamente va a haber un derrame natural, pero me parece que el desafío es empezar a pensar estas cuestiones, insisto, en una coyuntura que pareciera que estamos hablando de otro planeta, pero tal cual. Se alinean las condiciones y es lo que planteamos nosotros. La industria rápidamente puede reaccionar, y yo creo que acá hay una oportunidad en medio de esta coyuntura estresante para que las empresas, el gobierno, las cámaras empresarias piensen cómo adaptarse y cómo capitalizar esta oportunidad enorme que se está generando. Rodrigo, te llevo para el precio de los combustibles. ¿Crees que hacen falta nuevos mecanismos de regulación para los precios? Yo creo que lo que hay que entender es, en primer lugar, que digamos, acá no hay espacio para soluciones mágicas, ¿no? Si no se dan los incentivos de precio adecuados para la producción se va a desplomar, y después vamos a volver a la historia conocida, donde el gobierno se van a tener que importar combustibles y se van a tener que pagar a precio internacional, se va a perder empleo argentino, se va a perder recaudación de impuestos y obviamente se van a perder divisas. Entonces yo creo que el escenario es bastante binario. Lo que sí creo es que hay que buscar mecanismos para que, digamos,
la traslación de los aumentos de costos al surtidor se puede hacer, digamos, diferida en el tiempo, que no se generen los saltos que hemos tenido cuando se mueve el tipo de cambio, se mueve el precio del petróleo, y para eso la alternativa es bastante parecida a la que usó el gobierno nacional cuando se generó el último salto de tipo de cambio, que se bajó el IVA a los alimentos. Acá hay un componente dentro de los componentes de los combustibles, que es el componente impositivo, que es muy grande, y ese componente puede actuar como amortiguador para, digamos, no aislar, pero sí moderar el impacto y diferirlo en el tiempo, de forma tal de que el bolsillo de las familias no se resienta tan rápido, que haya un periodo de adaptación. Y en la medida que esto se pueda hacer por ley, lo que elimina es la incertidumbre que se genera cuando un funcionario niega un aumento de precios o difiere, o me parece que tenemos que pasar a un esquema donde la previsibilidad sea mayor, y por eso creo que estos mecanismos son necesarios, y a través de una ley, no ya por una decisión de algún funcionario, que obviamente, insisto, genera mucha incertidumbre en el proceso, que es sencillamente lo que vimos desde el 15 de agosto. Ahora, pensaba, ¿no? Los desafíos que se le presentan al próximo gobierno, y también pensaba que vos decías no hay recetas mágicas. ¿Cuál sería, no sé, la primera medida a tomar o los primeros pasos a seguir para el próximo gobierno de Fernández, a tu criterio? Bueno, yo creo que acá hay una coincidencia de intereses, porque en la secuencia lo primero es ordenar la situación de la deuda. Claro. Por muchas cuestiones, porque en el primer semestre hay vencimientos muy importantes de deuda en pesos y en dólares, y la Argentina tiene que despejar ese escenario, y obviamente para despejar ese escenario, como en una familia que tiene que ordenar sus finanzas, tiene que definir la trayectoria de recaudación y de dónde va a sacar los recursos que hoy necesita para cubrir el rojo fiscal. Claro. Y qué va a pasar con el gasto, y en función de eso negociar con los acreedores, con el Fondo Monetario y con los tenedores de bonos y de deuda de la Argentina, tanto en pesos como en dólares. Y acá la clave es que la negociación sea lógica, que genere sustentabilidad, pero que no castigue desmedidamente a los inversores, porque de lo contrario es imposible pensar en que el financiamiento va a volver a la Argentina, y cuando charlábamos de las condiciones, lo que señalábamos es que la Argentina tiene que volver a tener un riesgo país lógico, y esto tiene que pasar relativamente rápido. Entonces la mejor contribución que puede hacer el equipo económico en el corto plazo a vaca muerta es una buena negociación de la deuda, que despeje incertidumbre y que permita que la Argentina pueda seguir atrayendo inversión extranjera directa y financiamiento. Bien, Rodrigo, ha sido un placer tener el análisis de lo que vienen ustedes trabajando en analítica, así que te agradecemos mucho estos minutos, estos detalles. Volveremos a hablar en otra oportunidad, si te parece. Cuando gusten. Un placer. Muchas gracias. Gracias a vos. El CEO de Analítica, Rodrigo Álvarez, dando una perspectiva a corto plazo y un poquito más, y mencionando esto, ¿no? Lo que se puede esperar de vaca muerta, cómo se pueden atraer inversiones realmente millonarias. Estamos hablando de 27.000 millones de dólares. Ahora, lo que en el punto en el que todos están de acuerdo es en esto de tener las reglas claras, ¿no? Y de ver cuáles son también los desafíos que va a afrontar el próximo gobierno, que comienza el 10 de diciembre. Y mientras tanto, lo que está pasando ahora en Vaca Muerta es que Schlumberger abrió un plan de retiros voluntarios. Estamos hablando de esta situación de crisis, plena caída de la actividad,
por el congelamiento del precio del barril. La empresa abrió un plan de retiro voluntario para sus empleados, un proceso que se abrió el 6 de noviembre, que se extiende hasta el 20, hasta hoy alcanza a las petroleras encuadradas bajo el convenio de Neuquén, de la compañía y también de las subsidiarias Geoservice y Cameron, según indica el modelo del acuerdo enviado. La empresa de servicios petroleros, que es la más grande del mundo, ofrece hoy el pago de la indemnización correspondiente por ley, más un 30% adicional sobre el monto correspondiente a la indemnización por antigüedad. En el documento se indica que la empresa se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud y que toda vez que la actividad se reactive, las personas que acepten el retiro voluntario serán tomadas en cuenta preferencialmente para ser contratadas. El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereira, indicó que la empresa no tiene ni un set de fractura en actividad. De hecho, la compañía evalúa vender sus activos en Argentina, en especial su participación en el bloque Bandurria Sur, donde está asociada a YPF para perforar en Vaca Muerta. La empresa se comprometió a invertir 390 millones de dólares durante la fase de piloto exploratorio en el bloque ubicado en la zona más prolífera del shale neuquino, es decir, lindero a Loma Campana. En el tercer trimestre del 2019, Schlumberger registró pérdidas en Argentina por 127 millones de dólares por la menor actividad, el deterioro de activos y por la devaluación. Y por la devaluación también es que el gobierno va a compensar con 24.500 pesos a las gasíferas. A ver, mediante la resolución que fue publicada ya en el boletín oficial, el gobierno comunicó que le devolverá más de 24.500 millones de pesos a las empresas gasíferas a raíz de la variación que el tipo de cambio atravesó entre el mes de abril del 2018 y marzo de este año. 24.500 millones de pesos a las empresas gasíferas. El decreto había dispuesto que el Estado Nacional asumiría con carácter excepcional el pago de las diferencias diarias acumuladas, las DDA, entre el valor del gas comprado por las petroleras prestadoras del servicio de distribución de gas, gas natural por redes, y el valor de gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril del 2018 y el 31 de marzo de este año. En ese momento el objetivo radicó en que de esa manera la brecha que se generara por la variación en el valor del dólar no fuera trasladada a los usuarios. El valor total a abonar por parte del gobierno asciende a más de 24.572 millones a distribuir entre 10 empresas. Mencionamos, las empresas son Metrogas, Naturgy Ban, Camusi Gas Pampeana, Camusi Gas del Sur, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Litoral Gas, Gasnor, Gasnea y Redengas. Llegamos así al final de este programa de Plus Energético. Cerrando esta semana, les recordamos que pueden volver a ver el programa, que pueden ver los bloques en nuestro canal de YouTube y que también pueden consultar las notas publicadas en mejorinformado.com en la sección Plus Energético. Los dejamos en buena compañía con la programación de 24/7 Canal de Noticias. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias.